En un garaje polvoriento, donde otros solo veían cajas viejas y paredes agrietadas, 3 jóvenes decidieron desafiar el destino. Diego, Sofía y Mateo no tenían dinero, ni experiencia, pero sí algo que muchos habían perdido: el valor de soñar. Esta es la historia de cómo desde la nada, y contra todo pronóstico, comenzaron a construir un imperio digital que cambiaría sus vidas para siempre. Bienvenido al capítulo 1, el garaje polvoriento. La tarde caía sobre la colonia en las afueras de la Ciudad de México. Las luces anaranjadas del sol se filtraban entre los cables eléctricos, pintando sombras largas sobre la calle. La casa de la abuela de Diego, una construcción antigua con paredes desgastadas y techos bajos, guardaba un secreto que estaba a punto de convertirse en el escenario del inicio de una historia extraordinaria. El viejo garaje, que alguna vez había albergado el bochito azul del abuelo, ahora estaba lleno de cajas apiladas, herramientas oxidadas y un olor a polvo y aceite. Nadie hubiera apostado que en ese lugar humilde nacería algo grande. Pero para ellos, ese espacio no era ruina, era terreno fértil para soñar. Diego, con apenas 27 años, empujó la puerta metálica que chirrió como un grito viejo. Llevaba semanas imaginando ese momento. Había renunciado a un trabajo estable en una empresa de ingeniería, cansado de sentirse atrapado en rutinas que no le pertenecían. Su mirada tenía ese brillo inconfundible de quien está dispuesto a arriesgarlo todo. Aquí empieza todo, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Sofía, su hermana menor de 23 años, lo siguió con pasos cortos. Ella había estudiado diseño por su cuenta, con tutoriales gratuitos y horas robadas a la madrugada. Traía una libreta gastada llena de bocetos, logos e ideas que apenas entendía ella. ¿En serio, Diego?, preguntó mientras observaba el polvo que flotaba en los rayos de luz. ¿Aquí? ¿En este garaje? Sí, aquí, respondió él con una sonrisa serena. No importa lo que tengamos. Lo que importa es lo que podemos construir. Mateo llegó unos minutos después, cargando una mochila y una laptop usada que ya había pasado por muchas batallas. Amigo inseparable de Diego desde la universidad, era el optimista del grupo, el que siempre veía una salida cuando todo parecía cerrarse. Perdón la demora, la combi se tardó una eternidad. Pero miren lo que traigo, dijo, colocando la computadora sobre una mesa improvisada con 2 cajas. Encendió la laptop y en la pantalla apareció una maqueta rudimentaria, una plataforma digital que apenas entendía, pero que tenía vida. Es fea, lo sé, reconoció Mateo entre risas. Pero funciona. Y eso es lo que importa. Belleza viene después, respondió Diego con firmeza. Ahora necesitamos que respire, aunque sea a trompicones. Sofía cruzó los brazos, mirando con duda. Mi miedo no es si funciona o no. Mi miedo es que no tengamos dinero para sostener esto. Mamá ya pregunta por qué pasamos tanto tiempo aquí. Ella piensa que estamos perdiendo el tiempo, que deberíamos buscar trabajos de verdad. Hubo un silencio pesado. El eco del garaje pareció multiplicar las palabras de Sofía. Diego bajó la mirada un instante, consciente de que lo que decía su hermana no era mentira. Pero luego la levantó con determinación. ¿Sabes qué es perder el tiempo, Sophie?, preguntó con voz firme. Pasar la vida entera trabajando para el sueño de alguien más. Eso sí es desperdiciar la juventud. Mateo asintió con entusiasmo. Tu hermano tiene razón. Mira, yo también tengo miedo. Pero prefieren arrepentirse ahora, o dentro de 30 años, cuando ya no tengamos fuerzas para empezar. Sofía suspiró, cerró la libreta contra su pecho y finalmente sonrió. Está bien. Entonces hagámoslo. Ese instante, entre polvo, dudas y promesas, fue el nacimiento de su pacto invisible. Allí mismo, en un garaje olvidado, decidieron darlo todo por una idea que parecía demasiado grande para 3 jóvenes sin dinero ni experiencia. Diego tomó un plumón seco y escribió en una pizarra vieja que encontró en una esquina. Las letras apenas se veían, pero quedaron grabadas en sus mentes. Fase 1. Sobrevivir. Fase 2. Crecer. Fase 3. Imperio. Él retrocedió un paso, miró las palabras y murmuró con una sonrisa temblorosa. Un día, este garaje será leyenda. Esa misma noche, mientras aún celebraban su primer día de trabajo, Diego revisó su celular y notó un correo inesperado en la bandeja de entrada. El remitente no le sonaba conocido, pero el asunto era claro. Propuesta urgente,
necesito su ayuda. Diego se quedó mirando la pantalla, con el corazón acelerado. ¿Sería esa la primera oportunidad o el primer peligro? Ese mensaje, aparentemente insignificante, se convertiría en la chispa que pondría a prueba todo lo que habían soñado. ¿Cómo construyeron un imperio digital desde un garaje? Capítulo 2. El correo inesperado. La noche avanzaba lentamente. El garaje estaba iluminado apenas por un foco amarillento que colgaba de un cable mal asegurado. Afuera, los grillos cantaban y el aire era fresco, pero adentro el ambiente estaba cargado de energía nerviosa. Los tres aún celebraban el inicio de su proyecto, sin imaginar que la primera prueba ya estaba tocando a la puerta. Diego miraba fijamente la pantalla de su celular. El asunto del correo seguía ahí, resaltado en negritas. Propuesta urgente, necesito su ayuda. ¿Quién lo envió?, preguntó Sofía, inclinándose sobre su hombro. No sé, respondió Diego frunciendo el ceño. El remitente es alguien llamado Javier Salgado. No lo conozco. Ábrelo ya, insistió Mateo, que casi tiraba su vaso de café del nerviosismo. Podría ser la primera oportunidad que tanto esperamos. Diego dudó. Parte de él temía que fuera un engaño, un simple spam. Pero otra parte, la que ardía de esperanza, lo empujaba a arriesgarse. Con un respiro profundo, deslizó el dedo y abrió el mensaje. El texto era breve pero directo. He escuchado que ustedes están desarrollando una plataforma digital para emprendedores. Estoy buscando a alguien que me ayude a transformar mi idea en un curso en línea. No tengo experiencia en tecnología, pero sí contenido valioso. Si me pueden responder pronto, estoy dispuesto a pagar por sus servicios. Javier Salgado. El silencio llenó el garaje. Los tres se miraron como si acabaran de descubrir oro enterrado. Es real, gritó Mateo, golpeando la mesa improvisada. Nuestro primer cliente. Tranquilo, Mateo, dijo Diego con cautela. Ni siquiera sabemos si esto es serio. Claro que lo es, replicó Sofía. Mira cómo escribe. Parece alguien mayor, alguien que de verdad necesita ayuda. Diego dejó el celular sobre la mesa y se frotó las sienes. Por dentro estaba dividido. Aceptar podría ser el inicio que tanto necesitaban, pero también significaba asumir una responsabilidad para la que no estaban preparados. ¿Y si fallamos?, preguntó en voz baja. Entonces aprendemos, respondió Sofía con firmeza. Esa frase resonó en el garaje como un eco. Entonces aprendemos. Porque en el fondo, no se trataba de no equivocarse, sino de avanzar a pesar del miedo. Decidieron contestar. Diego tomó el celular y redactó. Buenas noches, Javier. Nos interesa mucho tu propuesta. ¿Podemos reunirnos mañana para escuchar tu idea? Atentamente, Diego Ramírez. Con un clic, el correo fue enviado. Los tres se quedaron en silencio, escuchando el zumbido del foco y el latido de sus propios corazones. Esto cambia todo, susurró Mateo. O nos hunde, bromeó Sofía, aunque en su voz había más emoción que temor. Minutos después, mientras recogían las tazas vacías, Diego volvió a mirar la pizarra donde había escrito horas antes. Fase 1. Sobrevivir. Ahora esa frase ya no era teoría. Estaba a punto de convertirse en acción. Al salir del garaje y cerrar la puerta metálica, la calle parecía distinta, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de comenzar. Esa noche, Diego apenas pudo dormir. En su mente, se repetía una sola pregunta. ¿Quién es realmente Javier Salgado, y por qué nos buscó a nosotros? A la mañana siguiente, en una cafetería ruidosa del centro, conocerían a Javier. Pero lo que parecía una simple propuesta se transformaría en un dilema que pondría en riesgo la confianza entre ellos. Capítulo 3. El cliente misterioso. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris. El tráfico en la Ciudad de México rugía como un monstruo impaciente. Diego, Sofía y Mateo habían quedado de encontrarse con Javier Salgado en una cafetería céntrica. Cada uno cargaba no solo con sus mochilas, sino también con la ansiedad de saber si aquel correo sería la puerta hacia el futuro o solo una ilusión más. La cafetería estaba llena de gente, oficinistas con prisa, estudiantes conectados a sus laptops, parejas que discutían en voz baja. El aroma a café recién molido se mezclaba con el sonido constante de vasos chocando y conversaciones cruzadas. Diego, vestido con su camisa más decente,
buscaba con la mirada a alguien que pudiera ser Javier. Sofía, con su libreta bajo el brazo, trataba de aparentar seguridad aunque sus manos sudaban. Mateo, como siempre, mantenía una sonrisa nerviosa, fingiendo calma. De pronto, un hombre mayor se levantó de una mesa al fondo y lo saludó con la mano. Tendría unos 50 años, cabello entrecano, lentes gruesos y un maletín de cuero. Su presencia imponía respeto. «Ustedes deben ser Diego, Sofía y Mateo», dijo con voz grave pero amable. «Soy Javier Salgado». Se dieron la mano y se sentaron. Javier abrió su maletín y sacó una carpeta llena de papeles impresos. Mientras lo hacía, los tres jóvenes intercambiaron miradas rápidas, como si confirmaran en silencio que aquello era real. «Antes que nada», empezó Javier, «quiero agradecerles por responder tan rápido. Llevo semanas buscando a alguien que me ayude. Tengo la experiencia, pero no la tecnología. Y ustedes tienen justo lo que necesito». «¿Y cuál es su idea?», preguntó Diego con cautela. Javier acomodó sus lentes y desplegó varias hojas con diagramas y textos subrayados. «Llevo 30 años dando cursos presenciales de finanzas personales. Sé cómo ayudar a la gente a salir de deudas, a ahorrar, a invertir. Pero el mundo cambió. La gente ya no asiste a salones de hotel ni a conferencias caras. Ahora buscan aprender desde sus casas, en sus teléfonos. Quiero transformar todo mi conocimiento en un curso digital». Mateo no pudo contener el entusiasmo. «Eso es perfecto. Justo lo que queremos construir. Una plataforma de aprendizaje accesible, directa y real». Sofía hojeaba los documentos con interés. Había esquemas de clases, ejemplos de ejercicios y hasta frases motivacionales. El contenido era valioso, sólido. Ella lo reconoció al instante. «Tiene muchísimo material», dijo. «Pero necesitaríamos ordenarlo, digitalizarlo y darle un diseño atractivo para que funcione en línea». «Eso lo sé», respondió Javier. «Por eso los busqué. No tengo idea de cómo se hace, pero estoy dispuesto a pagarles». La palabra pagar hizo que los tres se enderezaran en sus sillas. Era la primera vez que alguien ofrecía dinero a cambio de lo que ellos soñaban hacer. «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó Diego, tratando de sonar profesional aunque por dentro le temblaba la voz. Javier los miró fijamente. «No soy millonario, pero sé invertir en lo que vale la pena. Les ofrezco un anticipo para empezar, y un porcentaje de las ganancias si esto funciona». Mateo abrió la boca sorprendido. «¿Un porcentaje? Eso suena increíble». Pero Diego no estaba tan convencido. Algo en la propuesta le sonaba demasiado generoso, demasiado bueno para ser verdad. «¿Y por qué nosotros?», preguntó con franqueza. «Seguramente hay empresas con más experiencia que podrían hacerlo mejor». Javier guardó silencio unos segundos, como si evaluara su respuesta. Luego habló con voz más seria. «Porque ustedes tienen hambre. Y el hambre construye cosas que el dinero no puede comprar». Las palabras quedaron flotando en el aire. Sofía bajó la mirada. Era cierto. Ellos no tenían capital, no tenían prestigio, pero sí esa chispa que los mantenía despiertos hasta las madrugadas. La reunión se prolongó por horas. Hablaron de plazos, de cómo organizar las clases, de las herramientas necesarias. Javier parecía confiado, aunque cada tanto lanzaba frases que los dejaban inquietos. «No les preocupen los detalles legales, yo me encargo de eso. Conozco gente que podría difundir esto rápidamente, aunque no es barato. Lo importante es lanzarlo cuanto antes de que alguien más se adelante». Cuando finalmente se levantaron de la mesa, Diego sentía una mezcla extraña de emoción y desconfianza. Mateo estaba eufórico, convencido de que habían encontrado oro. Sofía, en cambio, se mantenía en silencio, observando a Javier con ojos críticos. Al salir de la cafetería, la lluvia comenzaba a caer. Las gotas golpeaban el pavimento como si marcaran el pulso de su incertidumbre. «Esto es enorme», gritó Mateo bajo la lluvia, riendo. «Ya tenemos nuestro primer cliente». «Sí, pero, ¿podemos confiar en él?», preguntó Sofía, mirando a Diego. «No lo sé», respondió Diego, con el agua corriendo por su rostro. «Pero si no arriesgamos ahora, nunca lo sabremos». Mientras corrían hacia el metro para escapar del aguacero, Diego recordó algo que Javier había dicho: «El hambre construye cosas que el dinero no puede comprar».
Pero lo que no sabían era que esa misma hambre pronto pondría a prueba no solo su talento, sino también su amistad. En las semanas siguientes, mientras trabajaban en el curso de Javier, descubrirían un secreto inesperado sobre el que amenazaría con romper la confianza entre los tres. Capítulo 4. El peso del primer proyecto. El garaje volvía a ser el centro de todo. El sonido de la lluvia del día anterior aún resonaba en la memoria, pero ahora eran los clics del teclado y los rayones de la pluma de Sofía lo que llenaba el ambiente. La vieja lámpara amarilla seguía colgada, iluminando un espacio caótico, cables enredados, tazas de café medio vacías, post-its pegados en la pared y una pizarra que ya no alcanzaba para todas las ideas que nacían cada hora. Sobre la mesa improvisada, Diego revisaba una lista interminable de tareas. Sus ojos estaban cansados, pero su voz intentaba sonar firme. Tenemos que dividirnos bien. Mateo, tú te encargas de la plataforma, que funcione, que cargue rápido, que no se caiga. Sofía, tú diseña las plantillas, el logo, los colores, todo lo visual. Yo hablaré con Javier para definir el contenido y organizar el cronograma. ¿Y dormir dónde entra en el plan? Bromeó Sofía, sin levantar la vista de su libreta. Dormir es para los que ya tienen éxito, respondió Mateo, riéndose, aunque sus ojeras lo delataban. Los tres rieron un momento, pero la risa duró poco. La magnitud del trabajo caía sobre ellos como una losa pesada. Durante las primeras semanas, el ritmo fue implacable. Javier enviaba correos a todas horas con materiales, documentos y audios grabados en su celular. Era como una avalancha de información. Este hombre no para, murmuraba Sofía una noche, mientras descargaba archivos enormes. Ni siquiera nos da tiempo de procesar lo que manda. Mejor así, decía Mateo. Significa que está comprometido. Pero Diego empezaba a notar grietas. Cada vez que hablaba con Javier, percibía algo extraño, una prisa desmedida, casi desesperada. Quiero que lancemos en menos de 2 meses, le había dicho Javier en una videollamada, su rostro serio en la pantalla. El mercado se mueve rápido, y si no salimos ya, perderemos la oportunidad. Pero aún falta mucho trabajo, respondió Diego. No podemos apresurarnos demasiado. La calidad importa. La calidad la damos en el camino, replicó Javier. Lo importante es estar en línea cuanto antes. Esa presión empezó a generar discusiones dentro del garaje. No podemos hacer todo al mismo tiempo, decía Sofía, exasperada, mientras veía su laptop llena de diseños inconclusos. Javier quiere 20 cosas y solo tenemos manos para 10. Pero si no cumplimos, se va a ir, contestaba Mateo. ¿No entienden que este es nuestro boleto de salida? Diego, atrapado entre ambos, sentía la responsabilidad como un peso en el pecho. Quería demostrar que podían hacerlo, pero también temía que la ambición de Javier los empujara a cometer errores fatales. Una noche, mientras todos trabajaban en silencio, Sofía se detuvo y miró fijamente a Diego. ¿Confías en él?, preguntó de golpe. ¿En Javier? Diego se tomó unos segundos antes de responder. No lo sé. Tiene algo raro, como si nos ocultara algo. Exacto, dijo ella. Lo vi en la cafetería, evitaba ciertas preguntas. Y habla de contactos misteriosos, de gente que puede difundir rápido. No sé, siento que hay algo que no nos dice. Mateo levantó la cabeza de la pantalla, cansado de escuchar siempre la misma duda. ¿Y qué importa? Nos está pagando. Lo que nos diga o no nos diga es su problema. Nuestro trabajo es construir la plataforma y entregar. Punto. El silencio volvió, espeso como la humedad en las paredes del garaje. Pasaron los días y el curso empezó a tomar forma. Los primeros módulos estaban grabados. Javier, con su voz firme, explicando conceptos financieros frente a una cámara barata que Diego había instalado en la sala de la casa. Sofía lograba darle un estilo moderno al material, y Mateo había montado una página básica que funcionaba sorprendentemente bien. Parecía que todo marchaba. Pero justo cuando empezaban a respirar, llegó el primer golpe. Diego recibió una llamada una tarde cualquiera. Al otro lado de la línea, Javier sonaba nervioso. Diego, necesito que confíes en mí. Puede que pronto algunas personas pregunten cosas sobre mi pasado. No hagas caso. Concéntrense en el proyecto. Diego se quedó helado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó con la voz seca. Rumores.
Exageraciones. Ya sabes cómo es la gente envidiosa. No pierdas el tiempo con eso. Colgó antes de que Diego pudiera insistir. Cuando contó a Sofía y Mateo lo sucedido, el garaje se llenó de tensión. «Lo sabía», exclamó Sofía, golpeando la mesa. «Algo no anda bien con este tipo». «¿O son solo chismes?», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. «¿Por qué complicarlo todo? Porque si trabajamos con alguien que no es de fiar, todo lo que construyamos se puede derrumbar», dijo Diego con el ceño fruncido. El eco de esa advertencia quedó colgado en el aire. Afuera, el viento golpeaba la puerta metálica del garaje como si también quisiera entrar y sacudirlo todo. Ellos no lo sabían, pero lo que estaba a punto de salir a la luz no solo pondría en riesgo el proyecto, sino la confianza que mantenía unida su pequeña alianza. Un artículo publicado en línea sobre Javier revelaría un pasado inesperado, acusaciones, enemigos y una verdad que cambiaría la forma en que los tres veían a su primer cliente. Capítulo 5. Sombras en el pasado. El garaje estaba más silencioso que nunca. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero dentro del espacio la atmósfera era densa, como si la luz no pudiera penetrar del todo. Diego no podía quitarse de la cabeza aquella llamada de Javier. Rumores. Exageraciones. No pierdas el tiempo con eso. Las palabras se repetían una y otra vez, clavándose como espinas. Sofía había encendido su laptop para avanzar en los diseños, pero se detenía constantemente a mirar la pantalla de inicio, sin concentrarse. Mateo trabajaba en la plataforma, aunque su entusiasmo habitual estaba apagado. El aire estaba cargado de sospecha. Fue Sofía quien, al final, rompió el silencio. «Voy a buscarlo en Internet». Su voz fue firme, casi desafiante. «¿Buscar qué?», preguntó Mateo, sin apartar la vista de la computadora. «Su nombre. Javier Salgado. Si hay algo que oculta, tarde o temprano debe haber rastros». Diego dudó, pero no la detuvo. Se acercó a la mesa y vio cómo Sofía tecleaba el nombre en el buscador. En cuestión de segundos, aparecieron resultados, entrevistas antiguas, fotos de conferencias, notas breves. Al principio, todo parecía normal, incluso positivo. «Mira», dijo Mateo, inclinándose. «Ha dado charlas en universidades, trabajó con cámaras empresariales, suena legítimo». Pero entonces, Sofía encontró un enlace que parecía enterrado entre páginas menos conocidas. El título era contundente. Expositor de finanzas acusado de fraude en cursos presenciales. El corazón de Diego dio un salto. «Ábrelo», pidió en un susurro. El artículo era de hacía unos años. Narraba la historia de varias personas que aseguraban haber pagado por un programa de capacitación financiera con Javier Salgado, pero que nunca recibieron lo prometido. Había denuncias legales que parecían no haber llegado a ningún lado, pero el tono era claro. Javier había dejado atrás un rastro de desconfianza. «No puede ser», murmuró Sofía, llevándose las manos al rostro. «Y nosotros trabajando con él». «Espera», intervino Mateo, con tono defensivo. «No sabemos si esto es cierto. Internet está lleno de mentiras». «¿Mentiras? Aquí hay nombres, testimonios». Sofía señaló la pantalla con rabia. «Gente real diciendo que los estafó». Diego se quedó callado. Sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado, veía la ilusión que habían construido, el curso tomando forma, las horas invertidas, el dinero que Javier ya había puesto sobre la mesa. Por otro lado, sentía un nudo en el estómago al pensar que tal vez estaban ayudando a alguien con un historial turbio. «Tenemos que preguntarle directamente», dijo Diego al fin. «No podemos seguir sin aclarar esto». Mateo golpeó la mesa con frustración. «Si lo confrontamos, podemos perderlo». «¿Y entonces qué? ¿Volvemos al punto cero? ¿Al garaje lleno de polvo sin nada más que sueños?» «Prefiero volver al polvo que ser cómplice de un fraude», replicó Sofía con dureza. La discusión subió de tono. Cada palabra se clavaba como un cuchillo, porque no era solo sobre Javier, era sobre lo que significaba para cada uno de ellos arriesgar su futuro. «Ustedes no entienden», gritó Mateo. «Este proyecto es nuestra oportunidad. No me importa si Javier tuvo problemas en el pasado, lo que importa es lo que estamos construyendo ahora». Diego lo miró con ojos cansados, pero firmes.
Lo que construimos ahora no tiene sentido si se derrumba mañana por estar apoyado en mentiras. El silencio cayó de nuevo, pesado, cortante. Esa noche, Diego tomó una decisión. Esperó a que Sofía y Mateo se fueran y, solo en el garaje, encendió su celular. Con manos temblorosas, escribió un mensaje a Javier. Necesitamos hablar de frente sobre tu pasado. Si vamos a seguir, debe haber transparencia. La respuesta no tardó en llegar. Un mensaje corto, inquietante. Mañana, a las 7 de la tarde. No en el garaje. Te diré dónde. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El encuentro en un lugar inesperado con Javier revelaría mucho más de lo que Diego estaba preparado para escuchar. Y esa verdad amenazaría con romper la alianza entre los tres amigos para siempre. Capítulo 6. La verdad en las sombras. El mensaje de Javier había dejado a Diego intranquilo toda la noche. Apenas durmió, dando vueltas en su cama, imaginando escenarios. ¿Qué era lo que Javier ocultaba? ¿Por qué tanto misterio? A las 7 en punto, tal como lo habían acordado, Diego se dirigió al lugar que Javier había indicado, un café discreto en una calle secundaria, lejos del bullicio del centro. El sitio era diferente a la cafetería donde se habían conocido. Este era pequeño, casi vacío, con luces tenues y un silencio incómodo que contrastaba con el aroma fuerte del café recién molido. Javier ya estaba ahí, sentado en una mesa al fondo, con el maletín de cuero sobre la mesa y una expresión seria en el rostro. Diego, dijo, levantándose apenas para estrecharle la mano. Gracias por venir. Diego se sentó sin quitarle los ojos de encima. No vine a escuchar excusas, Javier. Vine porque necesito la verdad. Encontramos artículos, testimonios, gente que dice que los defraudaste. Javier se quitó los lentes, se frotó los ojos y suspiró. Sabía que tarde o temprano encontrarían eso. ¿Entonces es cierto?, preguntó Diego con dureza. El silencio se alargó. Javier parecía debatirse consigo mismo. Finalmente, habló con voz baja. Hace años cometí errores. No lo niego. Organicé cursos, sí, y hubo problemas. Prometí más de lo que podía cumplir. Algunos me acusaron de fraude, otros de incompetencia. ¿Fraude? Quizá así lo vieron ellos, pero nunca tuve intención de robar. Quise crecer demasiado rápido, me endeudé, y cuando no pude entregar lo que prometí, todo se derrumbó. Diego lo escuchaba en silencio, su rostro impenetrable. Aprendí de eso, continuó Javier. Sé que mis errores me persiguen, pero no quiero que definan quién soy ahora. Por eso necesito este proyecto. No solo por mí, también para demostrar que puedo hacer algo bien, sin engaños. Las palabras de Javier sonaban sinceras, pero había un tinte de desesperación en su voz, como si la urgencia lo estuviera devorando. Diego lo miró fijamente. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? ¿Por qué poner nuestro nombre junto al tuyo, si tu reputación puede destruirnos antes de empezar? Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. Porque ustedes no tienen nada que perder. Y yo tengo todo que ganar. Diego sintió un escalofrío. Esa frase era brutalmente honesta, pero también peligrosa. Cuando salió del café, la ciudad parecía más ruidosa de lo normal. El tráfico, los claxones, las voces, todo lo golpeaba como un recordatorio de que la decisión que tomara podía cambiarlo todo. El garaje, esa misma noche. Sofía y Mateo lo esperaban, impacientes. ¿Qué dijo?, preguntó Sofía apenas entró Diego. Que sí, que tuvo problemas. Que prometió más de lo que podía dar y todo se le vino encima, respondió él, dejándose caer en una silla. Lo sabía, exclamó Sofía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir adelante, interrumpió Mateo. Eso ya pasó. La gente cambia, ¿no? ¿Y si no cambió?, replicó Sofía, cruzándose de brazos. ¿Y si estamos repitiendo la misma historia con él como protagonista y nosotros como cómplices? Mateo se levantó, visiblemente molesto. Ya basta, Sofía. Siempre dudas de todo. ¿No ves que esta es nuestra oportunidad? ¿Prefieres volver a diseñar logos gratis y yo a arreglar computadoras de segunda mano? Las palabras golpearon fuerte. Sofía lo miró con los ojos llenos de rabia y tristeza.
Prefiero eso a perder mi dignidad. Diego se levantó para interponerse. Basta los dos. Su voz retumbó en el garaje. Este proyecto no vale nada si nos destruye a nosotros primero. El silencio que siguió fue brutal. Nadie quiso hablar más esa noche. Cada uno se encerró en sus pensamientos. Sofía con la certeza de que algo andaba mal, Mateo con la obsesión de que ese era el camino al éxito, y Diego atrapado en medio, sintiendo que, pase lo que pase, la unidad entre ellos se estaba resquebrajando. El segundo giro. 2 días después, cuando parecía que las aguas volvían a calmarse, llegó el golpe inesperado. Un mensaje anónimo apareció en la bandeja de entrada de la plataforma que estaban construyendo. No tenía remitente claro, pero el asunto era helador. Tengan cuidado. Javier no cambió. Los usará y después los hundirá, como hizo con nosotros. Adjunto al correo había documentos escaneados, contratos firmados, denuncias legales, incluso fotos de manifestaciones de personas exigiendo la devolución de su dinero. Sofía quedó pálida al verlos. No son rumores, hay pruebas. Mateo, en cambio, cerró la laptop con violencia. Esto es una trampa. Alguien quiere sabotearnos. Diego no dijo nada. Se levantó lentamente, caminó hasta la pizarra y miró aquellas palabras escritas semanas atrás. Fase 1. Sobrevivir. Por primera vez, dudó si podrían hacerlo juntos. El grupo se fragmentará. Mientras Sofía insiste en abandonar el proyecto y Mateo en seguir adelante, Diego tendrá que tomar una decisión que podría costarles la amistad o el futuro. Capítulo 7. El imperio al borde del colapso. El garaje, aquel lugar que había sido un refugio de sueños, ahora parecía una trinchera. Las paredes, cubiertas de notas, diseños y pizarras llenas de planes, no transmitían esperanza sino caos. El aire estaba espeso, cargado de tensión no resuelta. El correo anónimo con pruebas contra Javier había encendido una bomba en medio de los tres. Sofía caminaba de un lado a otro, su libreta cerrada en la mano, como si no soportara ni siquiera abrirla. No podemos seguir, decía con voz firme. No después de ver esos documentos. No quiero ser parte de otro fraude. Mateo, sentado frente a su laptop, la miraba con furia contenida. ¿Y qué propones, Sofía? ¿Tirar semanas de trabajo? ¿Decirle adiós a la primera oportunidad real que hemos tenido en la vida? Prefiero perder semanas que perder nuestra reputación, contestó ella, clavándole la mirada. ¿No lo entiendes? Si Javier se hunde, nosotros también. Diego estaba en medio, sentado con la cabeza entre las manos, sintiendo que el peso de todo recaía sobre él. Recordaba la primera noche en que escribió en la pizarra, Fase 1, sobrevivir. Y ahora dudaba si ellos sobrevivirían a esta prueba. ¡Basta!, gritó, golpeando la mesa. No estamos avanzando nada peleando así. Necesitamos claridad. La claridad ya está, replicó Sofía. La evidencia está ahí. Javier es un estafador. ¿Y si no lo es? Contraatacó Mateo. ¿Y si esas pruebas están manipuladas? ¿Y si alguien quiere hundirlo porque le tienen envidia? El silencio se alargó. Era como si cada palabra abriera un abismo más profundo entre ellos. La confrontación. Esa misma noche, Diego decidió enfrentar a Javier en persona. Convenció a Sofía y Mateo de reunirse con él en el garaje. Javier llegó puntual, vestido con un traje impecable que contrastaba con la suciedad del lugar. Su maletín de cuero parecía más pesado que nunca. ¿Qué sucede?, preguntó con calma, aunque en sus ojos se veía el cansancio de alguien que ya intuía lo que vendría. Diego no perdió tiempo. Recibimos un correo. Documentos, contratos, denuncias. No puedes negarlo. Necesitamos la verdad, aquí y ahora. Javier respiró hondo, dejó el maletín en la mesa y los miró uno por uno. Ya les conté que cometí errores, pero no soy el monstruo que pintan. Sí, tuve demandas. Sí, hubo gente que me señaló. Pero muchos de esos casos fueron exagerados o incluso fabricados. Yo nunca robé un peso. ¿Y cómo explicas esto?, interrumpió Sofía, lanzando las hojas impresas sobre la mesa. Nombres, firmas, fotos. ¿También es inventado? Javier las miró con un gesto de dolor, como si cada documento fuera un golpe. Hay verdades y medias verdades.
Pero ustedes tienen que decidir si confían en lo que ven en una pantalla, o en lo que hemos construido juntos estas semanas. Mateo se levantó de golpe. Yo sí confío, exclamó, mirando a Diego y Sofía. No voy a abandonar esto por fantasmas del pasado. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Escuchas lo que dices? Estás dispuesto a cegar tus ojos con tal de no perder la ilusión. Y tú estás dispuesta a destruir todo por miedo, respondió Mateo, acercándose a ella con rabia. Diego se interpuso, levantando las manos. Basta los dos. Esto no es solo sobre Javier, esto es sobre nosotros. ¿Qué tipo de imperio queremos construir? ¿Uno basado en confianza o en mentiras? El silencio fue brutal. Todos respiraban pesadamente, como si estuvieran en medio de una batalla. La traición. Entonces sucedió lo inesperado. Javier, que había permanecido en silencio, sacó unos documentos de su maletín y los puso sobre la mesa. Si de verdad quieren la verdad, aquí está. Su voz sonaba rota. Estos papeles muestran acuerdos con inversionistas. Yo no soy el dueño de todo este proyecto. Hay gente detrás, gente que espera resultados. Si abandonan ahora, no solo me traicionan a mí, los enfrentarán a ellos. Diego sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Inversionistas? ¿De qué hablas? Exacto, intervino Sofía con rabia. Lo sabía. Nunca fuiste claro con nosotros. Javier bajó la mirada, derrotado. No podía contarlo todo al inicio. Si lo hacía, tal vez nunca habrían aceptado. Mateo lo defendió una vez más. ¿Y qué importa si hay inversionistas? Eso solo significa que el proyecto es aún más grande de lo que imaginábamos. Pero Sofía no lo veía así. No, Mateo. Significa que no somos dueños de nada. Que desde el principio estuvimos trabajando para alguien más sin saberlo. La revelación cayó como una bomba. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la ilusión de ser dueños de su propio futuro, se desmoronaba frente a sus ojos. Diego apretó los puños. Miró a Sofía, luego a Mateo, y finalmente a Javier. Nos usaste, dijo en voz baja, con un tono cargado de decepción. Nunca se trató de construir algo juntos. Javier quiso responder, pero Diego lo interrumpió. Vete. El silencio fue absoluto. Javier recogió lentamente sus papeles, guardó el maletín y salió del garaje sin decir una palabra más. El quiebre. Cuando la puerta metálica se cerró tras él, Sofía respiró profundamente, como si se liberara de una carga. Al fin terminó. ¿Terminar? Replicó Mateo, con los ojos encendidos. Acabas de destruir todo. No, Mateo, dijo Diego con voz grave. Lo que se destruyó fue la mentira en la que estábamos viviendo. La tensión era insoportable. Sofía, con lágrimas contenidas, salió del garaje. Mateo se quedó mirando a Diego con furia. Eres un cobarde. Escupió las palabras y luego salió también, dejando a Diego solo. El garaje, ese lugar donde todo había comenzado con esperanza, ahora estaba vacío y sombrío. Diego se quedó de pie frente a la pizarra, mirando las palabras escritas semanas atrás. Fase 1. Sobrevivir. Fase 2. Crecer. Fase 3. Imperio. Por primera vez, dudó si sobrevivir era siquiera posible. Con el grupo roto y Javier fuera de escena, Diego enfrentará el dilema más grande de su vida. Renunciar al sueño o levantarse desde las ruinas para construir algo verdaderamente suyo. Capítulo 8. Desde las ruinas. El garaje estaba en silencio absoluto. No había risas, ni discusiones, ni siquiera el tecleo frenético que antes llenaba el aire. Solo el eco de una traición y la sensación amarga del vacío. La pizarra con sus fases seguía en la pared, pero las letras ya no parecían una promesa, eran un recordatorio cruel de lo que habían perdido. Diego pasaba horas sentado frente a su laptop apagada, con la cabeza entre las manos. Sofía casi no volvía al garaje, trabajaba desde su cuarto, intentando diseñar en silencio, aunque la inspiración se le había secado. Mateo, por su parte, evitaba verlos. Estaba convencido de que habían destruido la única oportunidad real que tenían y cargaba ese resentimiento como una herida abierta. Durante días, los tres estuvieron desconectados, como si el proyecto que los había unido se hubiera convertido en una grieta irreparable. La chispa inesperada.
Una tarde, Diego recibió un mensaje de una persona desconocida en redes sociales. Decía: «Hola, vi algunos fragmentos de los diseños de su plataforma que compartieron. No sé quiénes son, pero me inspiró. Ojalá existiera un lugar como ese para aprender sin que nos vendan humo». Diego leyó el mensaje varias veces. Algo en esas palabras lo golpeó: un lugar donde no nos vendan humo. Eso era exactamente lo que habían querido construir desde el principio, antes de que Javier apareciera. Corrió al garaje, encendió la luz amarillenta y miró la pizarra. Con un plumón casi seco, tachó las 3 frases escritas y escribió una sola palabra enorme: verdad. El reencuentro. Llamó a Sofía y a Mateo. Les pidió que volvieran al garaje una última vez. Cuando llegaron, la tensión era palpable. Sofía se sentó en silencio, mirando el suelo. Mateo cruzó los brazos, a la defensiva. Diego respiró hondo. Sé que todo se rompió, pero no quiero que esta sea la forma en que termine nuestra historia. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó Sofía, cansada. ¿Volver a confiar en alguien como Javier? Diego negó con la cabeza. No. Quiero que confiemos en nosotros. Él nos usó, sí, pero el trabajo que hicimos fue real. La plataforma funciona, los diseños son buenos, los contenidos podemos crearlos nosotros mismos. No necesitamos a Javier ni a sus inversionistas. Mateo soltó una risa amarga. ¿Y con qué dinero, Diego? ¿Con qué recursos? No tenemos nada. Tenemos lo más importante, dijo Diego, con firmeza. Tenemos hambre. ¿Recuerdan lo que él dijo? El hambre construye cosas que el dinero no puede comprar. Él lo usó como manipulación, pero era cierto. La diferencia es que nosotros no lo usaremos para destruir, sino para crear. Sofía levantó la vista. Sus ojos, cansados, se iluminaron un poco. ¿Quieres decir que hagamos nuestro propio curso? Exacto, respondió Diego. No de finanzas, porque ese era su mundo. Hagamos algo nuestro. Contemos nuestra historia, enseñemos lo que sabemos, ayudemos a los que están como nosotros estuvimos, perdidos, buscando un camino. Mateo permaneció en silencio un largo rato. Finalmente, cerró los ojos, respiró profundo y dijo: si vamos a hacerlo, lo hacemos a lo grande. El renacer del garaje. Durante semanas, volvieron a trabajar, esta vez sin la sombra de Javier. Sofía se encargó de crear un diseño fresco, lleno de colores vibrantes que transmitían esperanza. Mateo mejoró la plataforma, puliendo cada detalle hasta que funcionara con rapidez y sin errores. Diego, con su voz clara y honesta, empezó a grabar módulos donde compartían lo aprendido, desde cómo organizarse para empezar un proyecto, hasta cómo superar el miedo a fracasar. No tenían inversionistas, ni publicidad costosa, ni promesas vacías. Solo tenían autenticidad. Y eso fue suficiente. Un día, lanzaron su propia versión de la plataforma, pequeña, humilde, pero real. Para su sorpresa, los primeros usuarios no tardaron en llegar. Personas comunes, con dudas, con ganas de aprender, encontraron en ese espacio algo distinto, no solo información, sino un refugio. El correo de Javier, las acusaciones, las peleas, todo quedó atrás. El garaje, una vez más, se llenó de risas, de noches sin dormir, de discusiones apasionadas. Pero esta vez, no eran ruinas disfrazadas de progreso, eran cimientos verdaderos. Epílogo. Meses después, en una entrevista pequeña para un canal local, les preguntaron cómo habían empezado. Diego sonrió y respondió: con un garaje lleno de polvo, una pizarra vieja y la decisión de no vender humo. Sofía agregó: no fue fácil, y casi nos rompemos en el camino. Pero entendimos que lo más valioso que puedes ofrecer no es un producto, sino la verdad. Y Mateo, con la chispa de siempre, remató: el imperio no empezó con dinero. Empezó con hambre. Las cámaras se apagaron, y los 3 se miraron. Por primera vez, no vieron un sueño imposible, sino un futuro en construcción. El garaje que alguna vez fue símbolo de fracaso, ahora era leyenda. El imperio digital que soñaron no nació de Javier ni de inversionistas ocultos. Nació de ellos, de su amistad reconstruida, de su verdad. Porque a veces, perderlo todo es el único camino para crear algo que realmente perdure.
Ellos comenzaron en un garaje polvoriento, con nada más que hambre, fe y una idea. Y aunque las mentiras y las traiciones casi los destruyen, aprendieron la lección más importante: el verdadero imperio se construye con la verdad. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Porque, tal vez, la próxima gran historia sea la tuya.